Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dimensión Esencial, espacio en el cual abordamos los temas más importantes que como estudiante de Derecho debes conocer sobre el derecho mercantil. En esta oportunidad estudiaremos la modalidad de los contratos NEC. Para ello debemos resolver la siguiente pregunta. ¿Qué son los contratos NEC? Los contratos NEC son una familia de contratos estándar de uso internacional, tal como los contratos FIDIC, ICC, JCT y entre otros. Estos contratos fueron creados por el Estado británico bajo las recomendaciones del Instituto de Ingenieros Civiles, con la finalidad de innovar y revolucionar las formas tradicionales de contratación, con el fin de crear contratos de proyectos de inversión pública que recobren y generen confianza entre las partes contratantes. Aclarada la definición de este tipo de contratos, cabe señalar sus principales características de acuerdo a la doctrina especializada. En primer lugar, es necesario resaltar la simplicidad y claridad del lenguaje con el que los contratos NEC son redactados, pues en él se pueden observar una redacción breve, concreta y sencilla. Ello se da con la finalidad de facilitar su uso y la toma de decisiones por las personas que llevarán a cabo el proyecto. Ello nos lleva a la segunda característica referida a la colaboración que debe existir entre las partes. Así, es común que se establezcan medidas concretas que busquen fomentar el espíritu colaborativo entre quienes intervienen en la contratación. Esto quiere decir que las partes buscan una colaboración en conjunto con el propósito de que el proyecto se realice en las mejores condiciones y se pueda alcanzar el objetivo de este en un beneficioso mutuo acuerdo. Por último, estamos frente a contratos que son vistos como instrumentos de gestión y riesgos. Pero, ¿qué significa eso? Es común que sus medidas concretas se encuentren orientadas a fomentar la toma de decisiones de manera clara, sencilla y directa, sin que la continuidad de la ejecución del proyecto se vea afectada. Ello debido a que los contratos NEC se centran en la gestión de los riesgos del proyecto, con lo cual proporcionan las herramientas adecuadas para que las partes contratantes identifiquen, estimen y mitiguen los riesgos de manera conjunta. En esa línea, es necesario señalar un caso práctico sobre el empleo de este tipo de contratación en el Perú. Para los Juegos Panamericanos, se empleó la modalidad de los contratos NEC, bajo el asesoramiento del gobierno inglés. Nuestro gobierno optó por esta modalidad porque, por un lado, este contrato busca eliminar las barreras que existen entre el Estado y los contratistas, pues se concibe a ambas partes siempre como rivales. Debido a ello, los contratos NEC, a través de su simplicidad de lenguaje, generan un ambiente colaborativo entre las partes contratantes para que haya una buena gestión del proyecto. Por otro lado, a partir de estos contratos surge el método Fast Track en construcción. Este se caracteriza porque la planificación y la ejecución de la obra se realizan de manera simultánea, es decir, la ingeniería se desarrolla en relación a la necesidad de la construcción, por lo cual resulta imprescindible la contratación de trabajadores competentes para llevar a cabo un proceso integrado. Sabiendo esto, es necesario preguntarse cuáles son los cambios novedosos y revolucionarios que trajo este tipo de modalidad contractual. En primer lugar, podemos señalar que las contrataciones con proveedores que se llevan a cabo de manera ajena a la ley de contrataciones del Estado. Esto quiere decir que los proveedores no se encuentran obligados a estar dentro del registro de proveedores del Estado, lo cual sintetiza el procedimiento y facilita la ejecución del contrato, pues no resulta necesario la supervisión de la OCE. Por último, las cláusulas son concretas, lo cual no permite que se generen confusiones entre las partes. Por ello, las cláusulas describen de modo breve y directo cuáles son las obligaciones de cada parte contratante, lo cual facilita el entendimiento entre las partes y previene que se inicien procesos con instancias mayores. Esto fue Dimensión Esencial. Esperamos haber sido de ayuda para afianzar tus conocimientos como futuro abogado en el mundo del derecho mercantil. Hasta una próxima oportunidad.